Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. Hoy viajamos hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia, para visitar el célebre Teatro Libre. Con el fin de presentarnos el interesantísimo proyecto de radioteatro, recibimos calurosamente a Patricia Jaramillo, cofundadora del Teatro Libre de Bogotá, actriz y dramaturga. Hola, bienvenida a este espacio. Hola Alan, ¿cómo estás? Me da mucho gusto conversar contigo y saber que ustedes también allá en Francia han estado desarrollando una serie de proyectos que tienen que ver con el teatro en época de pandemia, ¿no? Claro, claro, hay que seguir con todo esto, ¿no? Pese a los problemas políticos, de salud y todo, creo que hay que seguir creando, ¿no? Es parte de nuestro modo de vida para los artistas, yo creo. Yo creo que sin eso no podemos respirar. Claro, es cierto, claro, es una razón de ser. Así es, así es. Pues bueno, empecemos. Dime, ¿cómo surge esta idea para hacer este proyecto de radioteatro en 2021? ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Sí, pues la idea en realidad surgió en 2020 porque nosotros como Teatro Libre, en ese momento en que se empezó a vivir el surgimiento de la pandemia, estábamos en la puerta de un estreno que era una adaptación de un cuento de Tolstoy, La camisa del hombre feliz, y que estaba dirigiendo Germán Moure, un miembro del Teatro Libre y director. Y precisamente el miércoles de esa semana, la alcaldesa cerró la ciudad de Bogotá. Y el preestreno de La camisa del hombre feliz era el jueves, el día siguiente. O sea que la obra estaba, digamos que, terminada en todos sus aspectos y se quedaron pues los miembros del grupo que estaban actuando en eso y el director Germán con un proyecto en ciernes ahí, cerrado. No se podía presentar, pues la ciudad duró un buen tiempo con un cierre casi que total, porque ya estaba, la pandemia estaba afectando la salud de la población. Entonces, pues tiene que ver con lo que tú estabas mencionando antes. No se puede comparar, digamos, el oficio de un artista con otro porque para el artista es indispensable crear y estar activo y estar, digamos, aportando su manera de ver las cosas y los asuntos de la sensibilidad y todo eso. Entonces, el teatro libre se enfrentó, pues que yo creo que como muchos de los grupos de teatro del mundo o todos, a la sin salida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque cada uno de los miembros del teatro libre pues no podía resolver el problema como si fuera un individuo, como si lo hubiera podido hacer un escritor de novelas, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a su casa y se pone a escribir y pues resuelve su problema, un pintor también, pero es que el teatro como es una actividad colectiva y además no solo colectiva, sino que es una actividad que está en contacto permanente con un público. Hay una razón de ser del teatro y es su contacto con el público, pues claro que para nosotros fue muy difícil y entonces Ricardo Camacho, el director de Teatro Libre, nos propuso a todos que hiciéramos un proyecto de radioteatro. Eso era algo que nadie de ninguna de las personas del Teatro Libre había hecho. Había habido uno que otro intento de acompañar unos programas de difusión de música clásica con unos libretos pequeños sobre los compositores, por ejemplo, pero eso no realmente había sido un experimento, digamos que aislado, no era la actividad clásica usual del teatro libre. Nosotros somos un grupo, un teatro de repertorio, hacemos temporadas, tratamos de que haya un programa que se desarrolle a lo largo de un semestre, a lo largo de un año, siempre trabajamos para el público de manera presencial y entonces pues esta posibilidad de hacer radioteatro, yo creo que fue muy recibida por cada uno de nosotros porque era como la posibilidad de seguir, aunque desde otro ámbito, con otra modalidad teatral. En un primer momento, Ricardo propuso que se montara para radioteatro El Inspector de Gogol. Y empezamos a trabajar con esa primera posibilidad. Como el teatro libre también tiene una escuela de formación de actores. Cuando Ricardo propuso que empezáramos a trabajar con el inspector,
también los miembros del Teatro Libre, que a su vez son profesores de teatro, se habían enfrentado en sus clases con los estudiantes a la dificultad de no poder tener una clase presencial. Claro. Y algunos habían hecho experimentos con sus estudiantes en el sentido de tratar de hacer unos montajes que se desarrollaran a larga distancia, ¿no? A través de la pantalla del computador. Entonces, sumando eso y bajo la necesidad de que el grupo no sufriera de la inactividad y la parálisis, yo creo que entonces ahí fue cuando Ricardo vio la posibilidad de que experimentáramos con otro lenguaje. Como le digo, pues en todo caso, ese lenguaje era totalmente desconocido para nosotros, ¿sí? Era algo nuevo. Hay muchos actores en el mundo y muchos grupos de teatro en el mundo que hacen teatro presencial y también hacen radioteatro o han hecho, digamos, han montado obras utilizando solamente los efectos sonoros y la voz, pero nosotros no lo habíamos hecho. Y en Colombia, en los años 40 y 50, hubo radioteatro y tenía una audiencia, había mucha gente a la que le gustaba mucho escuchar obras de teatro, pues a través, por ejemplo, de la Radio Nacional. Pero eso, yo no sé la razón por la cual se fue perdiendo. Me parece que es una lástima, ¿sí? Se fue perdiendo. Y bueno, entonces empezamos así con el inspector. En la medida en que fuimos desarrollando el proyecto del inspector, que fue el que nos costó más trabajo porque precisamente estaba abriendo el camino, entonces, pues Ricardo vio que había una posibilidad de hacer algo que fuera un poco más ambicioso y que no montáramos una sola obra que quedara ahí como una especie de isla de un trabajo. Y entonces ahí fue cuando él propuso que hiciéramos más bien todo un proyecto de repertorio, que es la manera como nosotros en general trabajamos, teniendo en la perspectiva varios proyectos. Pues ese fue el inicio, digamos, ¿no? Me parece fantástico y sí, conociendo a Ricardo veo un poquito la mano de Ricardo, Claro, como que siempre quiere estarle añadiendo un poquito más, ver cómo hay un límite, pues bueno, vamos a ir un poquito más allá del límite, entonces sí, veo la mano de Ricardo. sí, claro, claro. Bueno, me parece fantástico porque justamente como dices, antes se usaba mucho. Bueno, en muchos países del mundo no se le llamaba radioteatro, por lo menos en México, ¿no? Era más bien como radionovela, pero era lo mismo, ¿no? Estar hablando, actuando nomás pues, con la pura voz y con efectos sonoros. Claro, Y era muy conocido hasta en Estados Unidos. Está la historia de lo que pasó con Orson Welles, que la gente pensó que estaban invadiendo realmente la Tierra, ¿no? Se usaba sí, muchísimo. Y me parece extraordinario que lo hayan retomado, sobre todo que esto sí, yo no le puedo llamar radionovela, es realmente radioteatro porque actúan. De haber visto sus obras, no he visto todas todavía, lo admito, sí, pero de haber visto este proyecto, pues realmente están actuando, o sea, están prácticamente en un escenario con algunas indicaciones escénicas, entonces es un trabajo pues de actor más consistente, vamos a decirlo, que lo que se hacía en aquella época, ¿no? Y tienen igual los efectos de sonido, me parece un proyecto muy, muy padre y quisiera saber cómo es que llega esta idea de hacerlo con el Teatro Mayor. sí, pues realmente es que también, digamos, cuando ya Ricardo propuso pues ampliar el proyecto a varias obras, el Teatro Libre entró en contacto con el Teatro Mayor, que pues tiene un tipo de trabajo muy interesante en el sentido de que presenta en Bogotá muchísimos espectáculos, no solo de teatro, sino de música, ballet, etcétera, que en cierta forma como que ponen a la orden del día para la gente en Bogotá muchas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Que invitan muchos grupos, etcétera, pero claro, ellos también se enfrentaron a la realidad de la pandemia y el Teatro Libre le propuso al Teatro Mayor que si se podía a través de la plataforma de ellos presentar estas 5 obras que nosotros íbamos a hacer en forma de radioteatro. Y pues la propuesta del Teatro Libre fue, del Teatro Mayor fue que le interesaba, pero que tratáramos de ampliar un poco la presentación para poderlo difundir de tal manera que hubiera algo visual también, porque su plataforma tiene que ver con eso. Entonces, eso nos obligó a ir un paso más adelante de lo que ya habíamos hecho, porque nosotros no empezamos trabajando así.
Es decir, la primera obra que nosotros empezamos a hacer para radioteatro, pues como te decía, fue El Inspector de Gogol, y nosotros lo hicimos apoyados única y exclusivamente en el sentido del oído. Eso era algo que estaba perfectamente claro. Nosotros queríamos, digamos, resolver el problema de la presencia del grupo con un público únicamente a través de la radio. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ese primer proyecto del inspector fue bastante difícil para todos, porque además la diferencia es que cuando los grupos de teatro aquí en Colombia hacían radioteatro, en todo caso se encontraban en un espacio y tenían contacto físico entre ellos, no porque estuvieran siendo filmados, sino porque todos estos actores que después muchos de ellos trabajaron en la televisión, que se inauguraba y etcétera, por lo menos tenían la posibilidad de estar cerca, así fuera en torno a una mesa de trabajo para leer, pero estaban cerca, es decir, recibían las reacciones, los estímulos y en cierta forma reproducían la situación que se estaba dando en una escena. Pero es que para montar el inspector a nosotros nos tocó utilizar este método que estamos usando tú y yo. Es decir, cada uno de los actores estaba en su casa totalmente aislado de los demás. El director estaba en su casa, pues yo había hecho las adaptaciones y también estaba en mi casa viendo los ensayos y era tan violento para los actores recrear los estímulos y la emoción y los elementos de la imaginación del actor solamente respondiendo a textos a través de la presencia de los demás, pues por la pantalla, ¿no? Pero así fue. Y pues Ricardo siempre insistía en que él decía, bueno, esta es una realidad que nosotros estamos emprendiendo, que es nueva, pero es que no lo tenemos que mirar como por su lado negativo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos una gran posibilidad en el sentido de que vamos a desarrollar capacidades que son las capacidades actorales sobre las que posiblemente no hemos insistido. Entonces, esto tenemos que entenderlo como una gran oportunidad de aprendizaje, de conocimiento, de buscar nuevos lenguajes y que no necesariamente tiene que morir porque se acaba la pandemia. Ahora, yo decía hace un minuto cómo fue de difícil porque los estímulos para la imaginación son distintos, ¿no? También desde mi punto de vista los estímulos para la imaginación eran distintos, porque es que el texto tocaba, digamos, ponerlo al servicio de la producción de imágenes de personas que puedan oír y crear una situación. Ahora, cuando el Teatro Mayor nos propuso que hiciéramos esto del lenguaje, llamémoslo híbrido, en donde lo que se hace es filmar el hecho de la lectura dramática, pues claro que eso también nos ayudó mucho. Siempre se dice que el escenario es mágico, que cuando el actor empieza a trabajar encima del escenario surge algo que no se puede determinar y ese es el recuerdo que yo tengo cuando por primera vez, después de haber estado durante mucho tiempo cada uno enfrentado a una pantalla de computador, tratando de romper el bloque, digamos, de la emoción y todo eso con su imaginación y con su capacidad, cuando todos estos actores llegaron el primer día que hubo un ensayo presencial solo para firmar la lectura dramática, fue muy bonito, Alan, porque la obra surgió, ya tenía una estructura, los personajes tenían una forma de ser, pero hay una diferencia radical entre eso que se había hecho con la pantalla del computador a los ensayos allá en nuestra sala, poder volver a la sala y estar ellos parados en el escenario, claro, con micrófonos y con todas las limitaciones del caso, pero así fue, eso le dio una forma de vida tan bonita que pienso que tiene que ver con el radioteatro que se ha hecho tradicionalmente, porque como te decía, pues el radioteatro que se hace, los actores están viendo, están en contacto y es que pues así es el teatro, ¿no? Con la presencia humana.
Sí, es la base, y de ahí viene esta magia, ¿no? Justamente subirte a un escenario, estar con otros cuerpos que están reaccionando a tu energía, que te generan otra energía para que alguien más todavía pueda reaccionar sentado enfrente en el público. Yo creo que es lo Sí, más interesante que tenemos en el teatro. y que a esas filmaciones de las lecturas dramáticas invitamos a los estudiantes de la escuela, pues para que ellos también, ellos que también han vivido la dificultad de aprender teatro en tiempos de pandemia, para que ellos también presenciaran eso. Entonces hubo público, el público de los estudiantes fue también muy bonito y un gran estímulo. Tú lo sabes, el actor tiene que tener un público, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, eso fue, a mí me parece que fue muy bonito. Y bueno, ya después ya teníamos, por decirlo de alguna forma, un terreno colonizado, aunque creo que las posibilidades de esto no se han agotado. Yo creo que apenas es un inicio de aprendizaje. Creo que es ganancia para todos nosotros. Me encanta. Me Sí, encanta y ojalá se pueda, pues, continuar este proyecto, ¿no? Como decías, hasta ahora son 5 obras. Entonces sí, empezaron con El Inspector de Gogol, hicieron Hamlet de Shakespeare, Relaciones Peligrosas de Pierre Cordelos de Laclos, El Camino Real de Chekhov, de Maquiavelo hicieron la mandrágora, exactamente. Entonces, pues bueno, ya está bastante interesante de entrada con estas 5 obras. claro. Yo creo que sería aún mucho más interesante que pues de vez en cuando, no sé, una vez al año, hicieran otras 3 obras o otras 4 obras. Creo que estamos yendo también a este punto, ¿no? Actualmente en el que tenemos que interactuar muchísimo entre el teatro y el audiovisual, intentar formas nuevas. El teatro pues siempre se ha intentado reinventar, ¿no? Y actualizar. Entonces, bueno, evidentemente no hacer nada más radioteatro, pero pues también abrir un poquito esta puerta, ¿no? Claro, sí, pues sí, así, así fue la realidad, ¿no? No todo lo que parece malo es totalmente malo, ¿no? Claro, como dicen por ahí, cuando la vida te da limones, pues exprímelos para hacer limonada, ¿no? Algo que salga, pues bueno, interesante, Qué buen refrán, me lo voy a apropiar. Adelante, adelante. Claro. Pues bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero sí quisiera hacerte una pregunta rápida. Sí, claro, En este momento ya me parece que el Teatro Libre está abriendo sus puertas. sí. ¿Cuáles son los próximos proyectos o los primeros proyectos que tendremos en estos próximos meses? Pues digamos que en este momento, como tú dices, el Teatro Libre empezó a abrir las puertas porque pues se ha estado abriendo la sociedad y la ciudad, etcétera, frente a la pandemia. Y bueno, pues una situación muy difícil porque haber cerrado los teatros significó una situación económica muy grave y tenemos que recuperar, pagar deudas, básicamente, y tenemos que nuevamente recuperar la asistencia del público. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo es establecer alianzas con otros grupos para que la sala tenga una programación permanente. Y por el lado del Teatro Libre, el primer proyecto que vamos a emprender va a ser llevar a la escena El Inspector, la obra que hicimos para radioteatro, pues en todo caso es algo que nos fascina como proyecto porque pues El Inspector es una obra excelente, es una de las mejores obras de teatro, pues de las mejores comedias que hay. Y descubrimos tantos matices en esa obra, tantas posibilidades, los actores entraron en el mundo del inspector superando sus dificultades, que no vale la pena desaprovechar todo un terreno andado de práctica en torno a esa y posiblemente pues a otras de las obras, eso todavía no está claro, ¿sí? Pero por lo menos el inspector lo vamos a empezar a ensayar ya como teatro presencial y entonces ese va a ser el primer proyecto para presentar teatro de manera presencial en el segundo semestre. Y pues en este momento estamos evaluando si se llevan a la escena algunas otras de las del radioteatro y también estamos buscando continuar con lo que se venía trabajando de otros proyectos. Claro. Sí, y en todo caso estamos también teniendo las temporadas de obras que son parte de nuestro repertorio, ¿no? Hay una obra infantil del Fantasma de Canterville que se va a empezar a presentar sábados y domingos
y vamos a seguir así desarrollando algunos de los proyectos que son parte de nuestro trabajo, como si el paréntesis de la pandemia se cerrara, ¿sí? Y continuáramos con nuestro trabajo habitual. Perfecto. Pues me encantaría poder ir, así que igual y sorprendo por allá en algunos meses para ver sus Ah, nuevas no, pues obras. si tú vienes aquí, tienes una casa en el Teatro Libre. Gracias. Sí, que sería ideal porque para poder compartir muchas cosas y sería muy bonito. Pues bueno, pronto lo haremos. Claro, excelente, qué bueno. Bueno, pues te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy, compartirnos un poquito este programa de radioteatro tan maravilloso que están haciendo por allá, que espero que pueda pues continuar, como lo dijimos hace rato, por un buen tiempo, que también les sirva a ustedes, ¿no? Para experimentar cosas, aprender nuevos modos de hacer teatro quizás. Recuerdo a todos los que nos escuchan que evidentemente van a encontrar la liga de las obras aquí en la descripción del video para que vayan a verlas, compartan este video, compartan todo este amor que tenemos por el teatro y bueno, pues les mandamos un saludo muy, muy cordial a todos en Colombia. Muchas gracias, Alan, porque es una buena oportunidad para estrechar los lazos a través del Atlántico y compartir todas nuestras experiencias que siempre nos enriquecen mutuamente. Entonces, muchas gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues no olviden a todos suscribirse, darle like a este video, compartir, ir a ver todo lo que hacen en el Teatro Libre, que sea el programa de obras radiales o otro tipo de cosas. Siempre tienen muchísimas cosas interesantes que ofrecernos. Es que con esto les deseo una buena semana y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego. Chao.